Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. De manera precisa, las sociedades como la nuestra, el componente de la economía es lo que marca el destino de la gente para poder vivir. La convivencia paga un alto precio en el sostenimiento de la economía de cada nación. El gobierno en el día de ayer anunció una serie de medidas que tienen que ver con las pensiones a los más necesitados, que son los envejecientes, la gente que arrancó corriendo más temprano y por tanto ya llegó a la edad en que precisa y necesita de que se le devuelva de alguna manera por el esfuerzo que han hecho. A esas medidas anunciadas en el día de ayer, que van a representar de inmediato en enero, a partir del mes de enero en el que estamos, un mejoramiento de las condiciones de vida de miles de personas, se suma la información dada al mediodía de hoy en una rueda de prensa que nosotros la vamos a retransmitir de manera íntegra, porque tenemos el criterio de que la gente se forje su propia opinión, no solo lo que uno pueda decir. El gobierno, a través de varios funcionarios y del presidente, hizo una exposición sin contar con el protagonista principal de la estabilidad económica y financiera, monetaria de la nación, que es el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Sin contar con este funcionario, hicieron una explicación de cómo nos encuentra el 2022 en materia económica. Nosotros vamos a referirnos no a los datos necesariamente que se dieron, sino a los que faltaron. Para nosotros faltó información en la rueda de prensa del presidente y varios ministros. Resaltan que por primera vez en 16 años se ha reducido el monto de la deuda administrativa. Pero se olvidan de hacer el señalamiento de hasta dónde estamos enganchados por empréstitos. Hasta dónde se ha reducido la capacidad o se ha incrementado la capacidad de tomar prestado y de poder pagar del Estado Dominicano en esta administración. Si bien es bueno ver que las deudas administrativas son las de las instituciones con suplidores, con proveedores de servicios, etcétera. Esa ha disminuido, pero se ha incrementado enormemente la deuda del país con bancos y organizaciones internacionales. Se refiere como un gran logro que además de volver a retomar el mismo nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia, se han logrado 36,000 empleos nuevos. Eso hay que detallarlo. Para que se convierta en una información veraz, tiene uno que ver la menudencia del detalle de cómo se ha hecho cuando todavía no hemos podido volver a tener el nivel de ocupación en el sector turístico que teníamos antes de la pandemia. Y si no hemos vuelto a tener en ese importante sector de la economía el nivel de ocupación que había antes, ¿cómo diablos se puede hablar de que los empleos de ese sector han retornado en un 100% e incluso hay nuevos empleados
en el sector turístico, por poner un ejemplo. Pero lo propio ha pasado con las construcciones. Todavía no se ha logrado la recuperación del sector construcción a nivel en que teníamos la pandemia. Entonces, ¿dónde están el 100% de empleos recuperados? ¿En cuáles sectores? ¿Cuáles sectores crecieron tanto que absorbieron el nivel de empleo de otros sectores que todavía no han podido recuperarse? Eso tiene que ser explicado. Pero también debe ser explicado de manera precisa, y ahí vale de dónde se va a sacar el dinero de pagar las deudas de tantos empréstitos. ¿Hasta dónde estamos empeñados y cómo se va a pagar? En fin, sin lugar a dudas que es importante el mantenimiento de la estabilidad económica del país, el crecimiento en el cual hasta el momento de la pandemia éramos líderes en toda América Latina. Estábamos en el primer lugar de crecimiento económico de toda América Latina, aunque ese crecimiento económico de ninguna manera ha supuesto el fin o la reducción de la desigualdad en la República Dominicana. Desigualdad marcada por un cada vez menor núcleo de la población que lo tiene todo y un mayor número de dominicanos que no tiene nada. Y esos que no tienen nada, esos son los que permanentemente preguntan y se cuestionan que de qué crecimiento económico es que le hablan. Los que tienen la formación para entender saben que ciertamente la economía está creciendo. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de ese crecimiento de la economía? ¿Quiénes son los beneficiarios? Y en medio de la pandemia, vale preguntarse también cómo vamos a resolver con toda esa gente que necesita la mano amiga del Estado, porque de ninguna manera han podido resolver el día a día, la cotidianidad de la vida después de la pandemia. No estamos hablando ni siquiera de los niveles de pobreza y de gente que estaba en la pobreza antes de la pandemia. Estamos hablando de un número mayor que ingresó en niveles grandes de pobreza, en el mayor circuito de pobreza en el país. Aquellos que apenas pueden comer una vez al día, a duras penas. Los planes sociales, hay mucha gente que se está preguntando por los planes sociales, entendiéndose como planes sociales, incluso el bono que pusieron a circular en diciembre y que nadie ha visto. En manos de quienes, si ni siquiera los del propio partido del gobierno, dicen que lo recibieron. Y tenemos quejas por montones. Entonces, el gobierno anuncia medidas económicas, refiere informaciones sobre cómo va la economía del país y cómo hemos llegado a este nuevo año en materia económica, pero hay muchos detalles que tienen que ver con la economía y con la gente,
con el sustento de la gente que todavía tienen que ser explicados. Explicados en detalle para el pueblo común. Nosotros creemos mucho en que está muy bien que se haya mantenido, que se haya hecho un esfuerzo por mantener la estabilidad de la moneda, la estabilidad de la economía y el crecimiento económico. Pero faltan explicaciones en detalles como eso. Miren la rueda de prensa del gobierno sobre la economía dominicana y háganse sus propios juicios después de la pausa.